Bueno, hace tiempo que quería hacer un video. Tenía una negativa interna porque no, no estoy acostumbrado a las redes sociales, pero me venía siempre la frase de Santa Catalina de Siena, cuando dice gritad en 100.000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido. Así que digo, bueno, voy a hacer una pequeña voz que se levanta en un momento de tanta confusión y de tanto dolor a nivel mundial. Lo que me motiva es el gran aumento de consultas por un sinnúmero de síntomas asociados al confinamiento, al pánico, a la pandemia en general, ¿no es cierto? El mundo no estaba preparado para esto. Pero el virus no es solamente el único factor que está matando. La sociedad en la que vivíamos estaba muy hacia afuera, muy viviendo hacia afuera. Y este encierro, este momento de introspección, bueno, ha hecho que muchos entraran en crisis. Es uno de los motivos, no son todos, ¿no es cierto? Demasiado afuera, demasiada exposición, demasiado salir. Hay una frase de la Biblia que dice: estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaré contigo. Y algún teólogo alguna vez dijo: pero estamos dentro nuestro para recibir esa visita. O San Agustín, cuando dice: tarde tan hermosura tan antigua y tan nueva, tú estabas dentro mío y yo afuera te andaba buscando. Dice que lo retenían lejos de sí mismo las cosas que no existirían si no existieran en Dios. Bueno, nosotros, o esta sociedad está muy afuera, entonces se ha metido adentro y no sabe qué hacer adentro. Se desconoce a sí misma, y esto es un problema tanto psicológico. Yo soy psicólogo, licenciado en psicología, como también espiritual, ¿no? Y además, si le sumamos el miedo que han inoculado en las mentes y en los corazones, y bueno, y el motivo justamente es ese. La gente no sabe qué hacer. En algún momento, así como no dan abasto los hospitales, tampoco van a dar abasto los profesionales de la salud, dedicados a las cuestiones más bien afectivas o anímicas, tanto la psiquiatría, la psicología. Y el planteo un poco que traigo tiene algo de epistémico, ¿no? Ustedes saben que para que una ciencia sea catalogada como ciencia, tiene que tener un objeto y un método. Y la psicología siempre ha sido puesta en tela de juicio porque no tiene un solo objeto, no tiene un solo método. Es más, psicología quiere decir estudio del alma, y no es lo mismo la visión del alma desde una mirada antropológica, aristotélico-tomista, que la mirada que tenía Freud o el psicoanálisis. Es un término hoy por hoy ambiguo, y la mirada de uno o la mirada de otro incide en cualquier tratamiento acerca del alma. Y la psicología no tiene un solo método. ¿Cuántas escuelas psicológicas hay? Y tampoco tiene un solo objeto. Para algunos es la conciencia, para los otros es el inconsciente, para otros la conducta, para otros la percepción, para otros los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ahora han aparecido pseudo escuelitas o pseudociencias, digamos, ¿no? Además de un sinnúmero de libritos de autoayuda, y el hombre se encierra más solo. Médico, cúrate a ti mismo. Difícil, ¿no? La autoayuda. Frankl, cuando estaba en el campo de concentración, se dio cuenta que
Los que sobrevivían eran los que tenían una capacidad de trascender hacia un fin fuera de sí mismo, y que no sobrevivían los más fuertes físicamente hablando, sino los que tenían un sentido trascendente para vivir. Y aparece la logoterapia. Lo único que le faltó al querido Frankl es Cristo, la revelación cristiana, la cúpula de la revelación de Dios al mundo, Jesús. Bueno, y decía también que aparecieron un sinnúmero de escuelas, algunas bastante peligrosas, con tratamientos psicofísicos que a veces rayan el ocultismo. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, yo no voy a dar ningún aporte nuevo, pero a veces me parece que está bueno recordar, ¿no? Cosas olvidadas o poco dichas. Hay lecciones que tienen que repetirse una y otra vez para que de alguna manera hagan mella en la inteligencia humana y que después la voluntad las quiera y que la afectividad de su apoyo apasionado. Así que aquí estamos, en esta situación de gran confusión, de gran dolor, y la gente piensa que la va a salvar una vacuna. En fin. Cuando iniciaba su pontificado, Juan Pablo II tiene dos grandes frases, en mi opinión. Esto es doxa, o sea, una opinión. Es el no tengáis miedo, una palabra bíblica, porque Jesús también dice, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Una palabra profética para estos tiempos, porque ilumina el tiempo actual, no tenemos que tener miedo. Y después la otra gran frase, que es donde yo me voy a apuntar un poco en este pequeño caminito que planteo, no es mío, que es abrir de par en par las puertas a Cristo. Estamos encerrados, nos metieron hacia adentro, bueno, abramos la puerta para que entre Cristo. En aquella época Juan Pablo II invitaba a abrir las puertas de la economía, de la política, de los campos de cultura, de la ciencia. Así que mi propuesta es abrir las puertas a una visión terapéutica que va más allá de que si uno se atiende o no, a tener una mirada de decir, bueno, el camino está por acá. Y ya sabemos quién se definió como el camino para todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros en nuestra terapia metemos a Jesús, todo cambia. Así como cuando los apóstoles estaban en el cenáculo encerrados y con miedo de que les hicieran algo, de repente se hizo presente Jesús y les dice: la paz esté con ustedes. Bueno, ese mismo efecto, esa misma palabra es la que llega cuando uno abre el método terapéutico a la presencia de Cristo. Después voy a pegar un salto todavía más grande, ¿no? a la presencia real de Cristo, que por supuesto es espiritual, pero también real y concreta. Sin una profunda unión con Jesús, de esta no se sale. Me vienen las palabras de San Pablo, cuando dice, o me siento un poquito en el mismo lugar, aunque digo lo mío no es ninguna novedad, pero cuando dice en Corintios, y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía, ¿no? Y dice, aunque yo tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y tuviera toda la ciencia, una fe capaz de mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Así que enlazo un poco de meter a Jesús en el método terapéutico, en la terapia, en la sanación de todos. Jesús es igual amor, así que
si en el método, si en la técnica no transitamos la perfección del amor, no sirve para nada y no estamos haciendo nada. ¿Y qué es este amor? O más bien, ¿quién es este amor? Es Dios mismo. Cuando Santa Teresita, en Historia de un alma, se preguntaba cuál era su vocación en la iglesia, o sea, a qué estaba llamada, ella, en su corazón inmenso, quería ser todo, ¿no? Quería ser misionera, quería ser contemplativa. Bueno, quería ocupar todos los lugares, y leyendo justamente este pasaje, San Pablo descubre que el amor está en todo, ¿no? Entonces termina exclamando: en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor. Y de alguna manera es como decir: voy a ser todo en todos, en Cristo. Así que bueno, un poco la pauta que me hace hablar es justamente esto, ¿no? Que en el corazón de este momento, que tiene que ser de un silencio profundo para sanar, debe estar Cristo, el otro. No se puede uno dar la autosanación, no existe. Se necesita una alteridad con mayúscula, un otro. No es alienación, no. Salir de nosotros mismos y andar ahí vagando. No. Es un encuentro profundo, real y concreto con la salud de todo. En mis tratamientos siempre recomiendo la adoración eucarística. ¿Por qué? Bueno, el amor, Jesús, está en la Eucaristía. Ahí lo encontramos, por eso dije es real. Si nos dijeran que Jesús anda caminando por algún lado, muchos saldrían corriendo a buscarlo. Bueno, no es necesario salir corriendo a buscarlo, es necesario ir al sagrario o arrodillarse frente a la custodia y adorar y dejarse amar. Si el paciente, porque varias veces me ha pasado, me preguntaba: bueno, pero ¿qué hago ahí? Porque vos me decís que yo vaya 1 hora por semana mínimo a adorar. Nada y todo. Es amar y dejarse amar. Pero no es necesario hacer nada, Dios hace todo, Jesús hace todo. Jesús nos sana. Jesús nos transforma. Nosotros tenemos que estar ahí. Es como si nos pusiéramos frente al sol, ¿no? Y bueno, el sol sin que nosotros hagamos nada. Nos calienta, nos ilumina. Bueno, de la misma manera, el sol divino también nos llena del calor de su amor, ¿no? Y nos ilumina. Y podría decir, como dice la esposa al Cantar de los Cantares: no se fijen en mi tez morena, he sido tostada por el sol, que es el sol de la contemplación. Yo sé que con esto voy a escandalizar, pero si tuviéramos que resumir el tratamiento para todas las patologías, en su fuente tendrían que tener, en su fuente y en su fin, en su fuente como producto que las provocó es la falta de amor, y en su fin o solución es el amor, incluso en las más orgánicas. Y no desecho de ninguna manera todos los tratamientos psiquiátricos o psicológicos, pero no se puede desconocer la efectividad de la Eucaristía, de Jesús, del amor, en la terapia. Hay un principio que dice: la gracia supone la naturaleza. Es decir, que en una psiquis, por ejemplo, sana, bueno, ciertas actividades, cuando la gracia se infunde, opera de una manera distinta. Pero en este mundo, o así como estamos viviendo también, si bien la gracia supone la naturaleza, una naturaleza sin gracia
conduce a una deshumanización total y me animo a decir a una demonización. Porque el hombre ni siquiera se deshumaniza, ni siquiera llega a veces a niveles más bajos que los animales irracionales. Y lo estamos viendo, no estoy diciendo nada nuevo. Como síntesis un poco de lo que planteo como invitación a la terapia, a la terapia eucarística, vamos a llamarla así, a la adoración eucarística. No es una terapia, pero sana. Voy a contar un caso, uno de tantos paradigmáticos, ¿no? Un día me llega a la consulta un chico con una depresión de esas que en lo que se llama transferencia a uno lo dejan agotado, como si el depresivo te traslada su tristeza, su abatimiento, y bueno, uno absorbe a veces eso, y bueno, de esas depresiones profundas, ¿no? Con una historia llena de abusos, de maltratos, de pérdidas, de abandonos, de lejanías, con ideas a veces sobre el sentido de su vida y si valía la pena seguir viviendo, y además con una situación económica muy difícil. Así que si bien podía hacer terapia conmigo, había toda una dificultad para que haga su tratamiento psiquiátrico. Yo dije en mi interior, pero bueno, no puedo ir a ningún psiquiatra hoy, pero yo no lo puedo dejar solo. Entonces le dije, bueno, tomo el caso, pero con una condición, y le dije, tenés que hacer adoración una vez por semana. Ir, ponerte frente a la Eucaristía y quedarte ahí. No necesitas hacer nada, solamente ponerte ahí. Bueno, a la otra semana me llegó un chico nuevo. Ya sonreía. A las 2 semanas daba la sensación de que era la persona más feliz del mundo, porque además no había ido una sola vez a adorar, sino que había ido varias veces. Y bueno, se le había transformado la vida. Por ahí en lo exterior su vida no había cambiado, pero él ya había cambiado, había sido transformado, y eso fue la Eucaristía. Yo le decía, ¿te imaginás que yo ni soy tan buen psicólogo, ni la terapia en sus tiempos son tan rápidas, y más con el cuadro que vos traías? Y bueno, y se reía, y nos reíamos juntos. ¿Qué aceleró la terapia? O sea, ¿qué aceleró, o quién aceleró la transformación de este chico? Bueno, la Eucaristía. Eucaristía. Nadie es tan bueno, ni tiene consejos tan interesantes como para... y que además una psiquis que se mueva tan rápido como para que el consejo que uno le da lo transforme así. Bueno, sí, el consejo de hacer adoración eucarística, que fue la clave de la cura. O sea, voy a esto, el método terapéutico, el proceso no es tan rápido. Así que no quedaba otra opción de pensar que, bueno, había sido la adoración eucarística lo que lo había transformado a este chico. El verdadero confinamiento y la verdadera soledad que deberíamos buscar está en las capillitas donde se hace adoración, en las iglesias donde todavía se abren las puertas para hacer adoración. Y habría que golpear las puertas y decir, abran las puertas a Cristo. Porque pienso que los que cierran las puertas de las iglesias por miedo van a ser juzgados bastante severamente. Si dicen la autoridad civil al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si realmente algo
esa frase es la que de alguna manera transformó o fue paradigmática en el Imperio Romano, ¿no? Pienso en un emperador que se quería ser Dios y persiguió a los judíos y a los católicos, a los cristianos que decían: no, de ninguna manera, no te voy a adorar. Así que un poco la posición para mí es esa: al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios, y a Dios hay que acompañarlo en el Santísimo. Está desolado ahí, y además porque nos va a hacer mucho bien a nosotros. La verdadera libertad, la de los hijos de Dios, está en el sacramento, en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. ¿Tenemos miedo? Eucaristía. ¿Tenemos depresión? Eucaristía. ¿Estamos obsesionados con algo? Eucaristía. ¿No podemos salir de la droga? Eucaristía. ¿No dormimos bien? Eucaristía. ¿Estamos ansiosos? Eucaristía. ¿No puedo dejar el alcohol? Eucaristía. ¿Fui abusado? ¿Fui violado? Eucaristía. 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 Van a criticar, está bien que critiquen, y por supuesto desde un marco epistémico, científico, mi posición va a ser sumamente criticada. No me importa, porque por los efectos, o sea, por los frutos se reconoce el árbol. Y yo los he visto, ¿no? Y no está en ningún librito de psicología ni de psiquiatría. Pero yo he visto el efecto de la Eucaristía en la afectividad de los hombres, la velocidad de maduración de algunos aspectos, de elaboración de otros, de resolución a veces de los duelos más profundos, la alegría que aparece y la paz que llega, aun cuando el dolor persiste, pero en una paz que le permite sobrellevar el dolor de otra manera, ¿no? Vengan a mí todos los que están agobiados y abatidos y yo os aliviaré. Jesús todo el tiempo está diciendo: vengan, vengan, vengan y lo verán. Viene mi amado y me dice: ven, amada mía, esposa mía, paloma mía que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Ese es el llamado de Jesús de la Eucaristía. Dejemos un poco la epistemia y pasemos a la mística, que es un verdadero conocimiento mucho más elevado y mucho más profundo, y de quizás un poco más absoluto que la relatividad terapéutica, epistémica de la psicología del mundo. Si nos preguntan o nos dicen o critican, respondería lo mismo que le dijo Jesús a Marta, que la criticaba a María Magdalena por estar contemplándolo a Jesús. Por muchas cosas te agitas y te inquietas. He elegido la mejor parte y no me va a ser quitada. El mundo está agitado con todo esto que está sucediendo. Además, los tambores de guerra ya se empiezan a escuchar muchos más fuertes. Estamos en un tiempo muy especial. Y lo único que deberíamos hacer es caer de rodillas frente al Santísimo y quedarnos ahí con Él, como María Magdalena con Jesús. Y como María Magdalena con Jesús, hablar de amor. En las adoraciones solamente se habla de amor, no se habla de otra cosa. Ahora, si la falta de amor está en la génesis o en la fuente de todas las patologías, la sanación está en encontrar el amor mismo. Así que bueno, esta es un poco mi invitación para salir un poquito de esta situación tan triste, agobiante y oscura de este momento histórico. Que el Señor los bendiga a todos.